Hola, bienvenidos a nuestro episodio del día de hoy. Ya vamos recorriendo el segundo semestre de este año y para mí es muy importante darles las gracias por compartir con nosotros, con Lafker y conmigo, este escenario. El día de hoy vamos a darle continuidad al tema que iniciamos desde el episodio anterior, en donde abordamos el programa de evaluación externa o ensayo de aptitud y su impacto dentro del esquema de aseguramiento de la calidad en los laboratorios clínicos. El tema que vamos a abordar hoy es específicamente sobre el proveedor de ensayos de aptitud y lo que entendemos como proveedor de ensayos de aptitud. Sobre una pregunta que nos hacían que era ¿y qué debo tener en cuenta a la hora de escoger el proveedor del ensayo de aptitud? Frente a esta pregunta hay que tener una claridad, digamos una precisión frente a cómo manejamos el concepto de proveedor de ensayo de aptitud. Si nos ubicamos en el contexto colombiano, nosotros decimos yo tengo aquí en el país una serie de proveedores. Estos proveedores son mis casas comerciales, son mis distribuidores que me llevan el producto o el servicio al laboratorio clínico. Pero cuando estamos hablando del proveedor del ensayo de aptitud, hay dos contextos que están muy bien definidos. Uno, el proveedor del ensayo de aptitud, que es el que se encarga del diseño, desarrollo, análisis estadístico y generación del informe. Y el segundo, quien se encarga de representar a este proveedor a nivel local para despachar, distribuir, asesorar ese programa de evaluación externa o ese esquema de aptitud. En ese orden de ideas, esos dos proveedores que están en una interacción sinérgica permanente cumplen requisitos distintos. Al proveedor que es el responsable del diseño, operación, análisis estadístico y generación del informe, se le deben exigir que tenga la competencia para realizar esas actividades. ¿Y cómo se garantiza la competencia para que ese proveedor diseñe, desarrolle, haga mi análisis estadístico, genere mi informe? A través de la acreditación con la norma ISO 17043. Es decir, que si ponemos un ejemplo a nivel del contexto colombiano, cuando nosotros hablamos del ensayo de aptitud del RICAS o del esquema de evaluación externa del RICAS, el proveedor de ensayo de aptitud que debe cumplir con los requisitos de la norma ISO 17043 es Randox, que está ubicado en Irlanda, en la ciudad de Belfast. Él debe como proveedor acreditarse con la norma 17043, lo que se traduce en que tiene un sistema de gestión de calidad, en que tiene la competencia técnica para garantizar la homogeneidad y la estabilidad de sus matrices, en que tiene un grupo humano con las competencias y la idoneidad profesional para realizar un análisis estadístico a través de herramientas informáticas robustas y que por lo tanto puede generar un informe de evaluación de desempeño. Y a esa norma se le pide un alcance, es decir, se le dice Randox, usted está acreditado con esta norma y esta norma tiene alcance para sus programas de evaluación externa de química, de hematología, de inmunoensayo, de gases arteriales. Ese es el conocimiento que nosotros como profesionales del laboratorio debemos de conocer mínimo del proveedor del ensayo de aptitud, que es el responsable del diseño, desarrollo y operación del ensayo de aptitud. Entonces, ese es un primer requisito que desde todo punto de vista, cuando vamos a tomar la decisión de seleccionar en qué ensayo de aptitud o esquema de evaluación externa
vamos a participar, juega un diferenciador absolutamente significativo, porque no es lo mismo participar en un ensayo de aptitud acreditado con la 17043 que participar en un esquema de evaluación externa o ensayo de aptitud no acreditado. Ahora hablemos de nuestro segundo proveedor. ¿Cuál es ese proveedor? El que representa localmente a quien diseña el ensayo de aptitud. Esa es nuestro distribuidor local, nuestra casa comercial. Siguiendo el mismo ejemplo, en Colombia, el representante autorizado para los ensayos de aptitud de randos es LABCAT de Colombia. ¿Cuáles serán? Y fíjense que la interacción directa nuestra, que finalmente va a tener mayor impacto dentro de los procesos del laboratorio, pues no es con Randox, es con el proveedor local. Por lo tanto, cuando vamos a tomar la decisión de participar en ese ensayo de aptitud, los dos mecanismos, los dos actores importantes, tanto el proveedor local como el proveedor del ensayo de aptitud, juegan un papel fundamental para que yo tenga unos criterios claros de cómo los puntúo, de cómo los califico, de cómo les analizo, les evalúo variables que son significativas y que le van a dar valor a mi laboratorio clínico, le van a agregar valor a mi proceso de mejora continua. Y esa era la pregunta que nos formulaban para el podcast del día de hoy. ¿Qué debo tener en cuenta para seleccionar ese proveedor? Entonces, fíjese que ya partimos de una primera conclusión. Primero debo tener la claridad de los dos actores que están jugando acá un papel importante. El proveedor del ensayo de aptitud, diseño y desarrollo, y el proveedor y representante de este proveedor a nivel local. Hablemos de esta casa comercial, de este proveedor a nivel local. ¿Cuál es el punto de partida? Miren, siempre desde la base del mejoramiento, nuestros proveedores, más que quienes nos venden o nos suministran un producto o un servicio, deben ser nuestros aliados estratégicos. ¿Qué significa ser un aliado estratégico? Significa tener un par, tener un socio en el cual hay relaciones gana-gana, relaciones mutuamente beneficiosas, en donde yo entiendo y valoro todos los esfuerzos organizacionales que hace ese proveedor, pero ese proveedor también reconoce en mí no solamente un facturador, sino que una persona que le factura, ¿cierto? Y le paga, sino que reconoce también en mi laboratorio un aliado que le permite crecer, posicionar su marca, tener una vitrina y un punto de referencia para sus productos y que por lo tanto ese proveedor debe garantizarme a mí una serie de condiciones para que esa relación sea mutuamente beneficiosa. ¿Cuáles serán esos requisitos de calidad o esos elementos de entrada más bien que tengo que solicitarle a este proveedor local, a mi distribuidor? ¿Cierto? Lo primero que tendríamos que decir es que hay un requisito de entrada que es fundamental para los proveedores locales y es que puedan demostrar que tienen un sistema de gestión de calidad que garantice que todos sus procesos, y esto incluye la importación, el acondicionamiento, el almacenamiento, la distribución, el despacho, todos sus procesos están documentados, están siendo monitoreados, están siendo medidos y que también están siendo mejorados. Porque en la medida en que ese proveedor haga eso, lo que me va a entregar a mí como laboratorio va a cumplir con unos requisitos de calidad. Por eso es tan importante que este proveedor, esta casa comercial, me presente como mínimo una certificación de su sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001. ¿Por qué? Porque para mí como laboratorio, ese certificado es garantía de que ese proveedor local monitorea sus procesos. Entonces, en el contexto colombiano,
Hoy que hay tantos proveedores locales importando ensayos de aptitud, esquemas de evaluación externa, ok, y puede que todos los esquemas de evaluación externa estén acreditados con la 17043. Pero como proveedores locales, ¿cuál es el valor agregado que usted me ofrece? Yo estoy certificado con la ISO 9001. Eso ya empieza a jugar, empieza a convertirse más bien en una fuente de información válida para mí como laboratorio de que tengo un proveedor serio, de que tengo un proveedor comprometido con la mejora continua, que tengo un proveedor que ha hecho un esfuerzo adicional a otros que no cuentan con esta certificación de su sistema de gestión de calidad. Segundo requisito que debo de tener en cuenta para ese proveedor local. Claro, que cumpla con las normas locales, reglamentarias, normativas vigentes. Y aquí es muy importante cómo como proveedor local está alineado a todos los requisitos del INVIMA, cómo me ha hecho llegar al laboratorio y cómo yo como laboratorio sé que tengo que exigirle su certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento de acuerdo a la resolución 4002 del 2017. Porque de nada sirve que el proveedor del ensayo de aptitud allá a nivel internacional esté acreditado con la 17043 cuando quien importa y comercializa aquí el producto tiene malas prácticas de almacenamiento y distribución, de acondicionamiento, de recepción del producto y finalmente me va a transferir a mí todos sus fallos de calidad como laboratorio y los puedo ver reflejados en mis evaluaciones externas, haciéndome tomar decisiones que pueden parar mis procesos, que me pueden hacer mucho más costoso y que me pueden generar muchísimos riesgos. Entonces, aquí también que este proveedor cumpla con todos los requisitos regulatorios, la certificación que pide el INVIMA, nos haga llegar sus registros sanitarios, nos haga llegar los certificados de análisis, nos haga llegar las hojas de seguridad importantísimas. ¿Por qué? Porque hoy por el sistema de seguridad y salud en el trabajo son fundamentales para la identificación y la clasificación de los peligros y para que a nivel de la salud ocupacional y la seguridad en el trabajo se generen las acciones de mitigación. Tercera característica que sería muy importante para nosotros entender que juega un valor y es un diferenciador entre los distintos proveedores que me ofertan evaluaciones externas, ensayos de aptitud. Oiga, antes de seleccionarlo, cuénteme cómo es su canal y su logística de distribución. ¿Cómo me garantiza usted la cadena de frío? Porque es que yo estoy ubicado en La Guajira, o estoy ubicado en el Caquetá, porque la fácil es estar ubicado en las ciudades capitales, ¿sí? Donde el transporte aéreo, donde tenemos todas las garantías de accesibilidad. Pero aquí va a ser muy importante cómo ese proveedor local me muestra en ese proceso de logística cómo ha validado la cadena de frío y cómo efectivamente en las mismas condiciones en que en las muestras del ensayo de aptitud salen desde el distribuidor local, en esas mismas condiciones de estabilidad llegan a las zonas donde esté ubicado el laboratorio, indistinto que estén ubicados en una zona rural o en una zona dispersa. Tercera característica que debe tenérsela en cuenta al proveedor y que le suma puntos para decir, si bien es cierto, todos vendemos ensayo de aptitud, yo debo ser su mejor elección, es definitivamente el apoyo a la gestión del conocimiento. ¿Y qué significa eso? Es decir, cuando usted está seleccionando un proveedor para ese aliado estratégico, para su participación en el ensayo de aptitud, más que el producto, usted está seleccionando también un servicio. ¿Cómo me vas a ayudar en el conocimiento para la interpretación de esta herramienta? ¿Cómo es el servicio de asesoría? ¿Cuántos representantes a nivel de las distintas localidades o regiones o ciudades del país tiene? ¿Cuenta usted con un programa de capacitación y de educación continua? Déjeme ver los temas que me propone de capacitación para el ciclo en el cual yo como laboratorio voy a participar.
Usted me oferta capacitación o talleres customizados de acuerdo a mis necesidades, porque no es lo mismo que yo tenga 5 talleres asincrónicos pregrabados para distribuírselos a todos los laboratorios sin contemplar las necesidades reales que se están dando en el contexto, a tener un proveedor local, un distribuidor, un aliado, yo les digo un parcero que está pendiente de, mira, necesito una capacitación específica en cómo interpretar o cumplir el requisito normativo de la 3100 frente al ensayo de aptitud. Entonces, ¿cómo es la gestión del conocimiento y cuál es el plus en esa gestión del conocimiento? Es otro diferenciador que tiene que pesar a la hora de seleccionar ese aliado estratégico. El siguiente requisito que no se nos puede quedar por fuera: ¿cuál es el conocimiento que tiene ese proveedor del sector? ¿Hace cuántos años usted está realizando esta gestión? Porque es que aquí la experiencia cuenta. No es lo mismo que yo me acabe de crear como empresa, que lleve 2, 3 años en el mercado, en donde todavía estoy haciendo mi curva de aprendizaje, a un proveedor que lleva 20 años en el mercado, que conoce el contexto normativo, que entiende las vulnerabilidades de georreferenciación de todos los laboratorios que existimos en el país, el cual ha venido ya en un proceso de aprendizaje conmigo en los distintos eventos y en las distintas interacciones de tipo comercial que hemos tenido. Entonces, a la hora de uno evaluar con quién voy a interactuar para participar en el ensayo de aptitud, la experiencia en el sector también cuenta para poder uno decir con qué ensayo de aptitud y con quién voy a tener esa alianza estratégica en la cual uno se espera que el atributo de la continuidad sea preponderante, y eso significa que uno no está cada año cambiando de esquema de evaluación externa, sino que la continuidad es un atributo de ese esquema. Por lo tanto, la selección de ese aliado estratégico debe garantizarme. Yo digo, es como cuando usted busca esposo. Usted no va a buscar esposo para un año. Usted busca un esposo que sea duradero, que le dé estabilidad, que le permita desarrollar todo un proceso a lo largo del tiempo. Por lo tanto, usted no se puede equivocar en la selección de ese proveedor. Y es aquí donde los antecedentes en la gestión administrativa van a ser muy importantes. Es decir, oiga, ¿cómo ha sido mi relación? ¿Es primera vez que voy a trabajar con este proveedor? ¿O este proveedor yo ya tenía una relación con él? ¿Cómo ha sido la gestión con ellos en cuanto a los tiempos de respuesta, a la gestión administrativa frente a la solución de mis necesidades, a la solución de mis quejas y de mis reclamaciones? Entonces, miren cómo, mis queridas colegas, entender esa dinámica con nuestros aliados estratégicos es parte de la mejora continua. Hoy, en el mercado, donde entra por los mismos tratados de libre comercio, empiezan a entrar de todos los productos. Los profesionales del laboratorio tenemos que tener las suficientes herramientas para que las decisiones que van a impactar la competencia, la confiabilidad, las intervenciones que hacemos frente a los sistemas analíticos sean decisiones bien informadas. Sean decisiones no presionadas por el costo, sino decisiones tomadas por un análisis costo-efectivo, basado en una fórmula de crecimiento que es ¿quién me agrega más valor? El día que nosotros empecemos a tomar decisiones pensando en quién me agrega más valor, ese día estaremos tomando las decisiones correctas, fieles a ese principio inquebrantable de la mejora continua. Ese era el recorrido que íbamos a hacer el día de hoy. Espero que esos tips que les haya dado nos sean útiles para entender la importancia de considerar todas esas variables a la hora de seleccionar nuestro principal aliado estratégico, que son el proveedor, el distribuidor,
quien me asesora en la participación en el programa de evaluación externo de la calidad, hoy conocido como ensayo de aptitud. Muchísimas gracias. Los espero en el próximo episodio.